la visión occidental del mundo andino. Entonces, como hemos visto en el ejemplo de la clase pasada, ya, los cronistas interpretan lo que ven con sus propias categorías. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo de la clase pasada, ¿se acuerdan que comparaban al ganado con ovejas, y con corderos, y con camellos? ¿Ya? Entonces lo comparan con lo que ellos conocen. Entonces, en este caso hemos puesto un ejemplo de, por ejemplo, el caso de templos prehispánicos. Los templos prehispánicos los comparan con mezquitas. Una mezquita es un templo, ¿de dónde? El dibujito no está muy bien, ya, porque ese está majal, ¿ya? Pero me refiero, mezquita es un... de los árabes, muy bien. ¿Qué tienen que ver los árabes con los españoles? ¿Ah? Fueron conquistados. Muy bien, porque los españoles fueron invadidos por los árabes. Entonces, los árabes estuvieron en la península ibérica varios siglos, desde el 711 hasta 1492. Entonces, cuando los españoles pensaban en otra religión, pensaban en la musulmana, que era con la que tenían contacto. ¿Ya? Entonces, por eso es que los templos prehispánicos fueron comparados con mezquitas. De estos hay muchísimos ejemplos. O sea, por ejemplo, los caminos incaicos fueron comparados con las vías romanas. Porque se acuerdan, durante el Imperio Romano, los romanos se distinguieron por hacer buenos caminos. Entonces, los españoles, la península ibérica había sido parte del Imperio Romano también, entonces todavía quedaban las vías romanas y eran conocidas por ser muy buenas. ¿Ya? Después, las águilas que se mencionan en el texto, ya, los cronistas las compararon con monjas. ¿Ya? ¿Ya? Y dijeron que eran, les llamaron también las vírgenes del sol. Vamos a ver en un ratito que no, la comparación no es exacta, porque fueron muy pocas las que conservaron su virginidad, porque la mayoría servía al Inca o a los curacas. ¿Ya? Entonces, así como estos, hay muchísimos ejemplos de cómo se interpreta el mundo andino desde la perspectiva occidental. ¿Ya? Hay otro ejemplo que es bien importante, que es el tema de cómo ven los cronistas el cargo de Inca. ¿Ya? Cuando yo estaba en el colegio, nos hacían aprender de memoria la lista de los incas. ¿A ustedes ya no les ha tocado eso? Sí. Y los rituales que les hacían... En primaria, claro. ¿Ah? Los rituales que les hacían a los incas lo veían como unas borracheras. No, me refiero a la lista de los incas. Los miraban como virreyes. Como reyes. Bueno, claro. A los incas, los cronistas pensaron que los incas, que todo el sistema político funcionaba como en España. Es decir, que había un rey, ¿ya? Y que el hijo mayor era el que heredaba. ¿Ya? Entonces nos hacían aprender en el colegio que Mango Capa, Sinchurroca, Yoquimpanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, cuando en realidad la lista no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Ah? ¿Ah? No. A ver, ¿por qué la lista no tiene sentido? Porque esa es una forma de ver... Porque no fue una forma cronológica. No fue una forma... O sea, el acceso al poder no es por herencia ni por primogenitura, ¿ya? Sino por el que era más hábil. Muy bien, ¿ya? Es otro concepto, ¿ya? Entonces, eso de la lista de los incas no tiene sentido, ¿ya? Porque la forma de acceder al poder es diferente, ¿ya? Fíjense. En todo el mundo andino, lo que descubrió María Roserovsky y otros historiadores, utilizando otras fuentes aparte de las crónicas, es que en el mundo andino todo funciona de manera dual. O sea, hay un concepto bien importante que es la dualidad. Que siempre hay un opuesto y complementario. Por ejemplo, el día, su opuesto y complementario es la noche. El hombre complementario es la mujer. Anan, que es el mundo de arriba, tiene un opuesto y complementario que es Uri, el mundo de abajo. ¿Ya? El término para definir el opuesto y complementario en quechua es el yananti. Todo es opuesto, todo tiene un opuesto y un complementario, como las manos también, que se oponen y se complementan. ¿Ya? Entonces, si todo en el mundo andino funciona de manera dual, es lógico pensar que el cargo más importante también, ¿ya? Porque vieron que a nivel de los curacazgos, los curacas eran dos en el año,
¿ya? Entonces se dieron cuenta que en realidad no era un inca el que gobernaba, sino que son dos incas que gobiernan al mismo tiempo. Uno Anan y otro Uri. Digamos de dos familias. ¿Ya? Y el acceso al poder no es por herencia ni por primogenitura. No es por herencia ni por primogenitura, sino que existe, lo que dicen los historiadores es que existe una especie de concurso entre los posibles incas, o sea, entre lo que digamos, entre lo que serían las panacas, exactamente, lo que en traducción sería la nobleza, pero entre comillas, porque nobleza es un término occidental, y hay una especie de concurso entre los candidatos jóvenes y el más hábil es el que gana. Entonces, cuando muere el inca, hay una pelea muy fuerte para ver quién va a ser el nuevo inca, porque no es tan claro quién va a ser el nuevo inca. Si fuera el hijo mayor no habría pelea porque es bien sencillo, muere el rey y el hijo mayor es el nuevo rey, es bien sencillo, ¿ya? Por eso es que cuando llegan los españoles acá, hay una lucha muy fuerte entre Huáscar y Atahualpa, porque no es porque siempre me preguntan si hay dos incas, ¿por qué Huáscar y Atahualpa se pelean? Porque se pelean por un mismo puesto. ¿Y por qué dividen entonces el imperio incaico? ¿Por qué dividen El imperio incaico, o sea, yo me acuerdo que a Huáscar le dieron una parte del imperio y a Atahualpa otra, y al fin y al cabo pensaban que los dos iban a dominar. Mira, ahorita te voy a enseñar un cuadrito donde lo vas a entender. Entonces, fíjense, según la visión española de la de los cronistas, que es la que se utilizaba hasta hace un poco en los colegios, es que un inca, o sea, Sinchi Roca vendría a ser hijo de Manco Cápac y Oqui Yupanqui nieto de Manco Cápac, ¿ya? Pero después hubo una propuesta de varios historiadores, acá he puesto una de ellas, una propuesta de un historiador que se llama Pierre Dubiols, y entonces lo que él dice es que en realidad no son 13 o 12 o 14 incas, sino que todos esos co-gobiernan, ¿ya? Fíjese, llegar a una lista definitiva es absolutamente imposible, ¿ya? Porque la forma que tenían de recordar los incas es distinta a la del mundo occidental, ¿ya? Pero más o menos Dubiols hace este ejercicio para dar una idea de cómo funciona, ¿ya? Entonces, lo que él dice es que todos los nombres que tenemos son de gente que está co-gobernando, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, Inca Roca co-gobierna con Sinchi Roca, son los dos incas que gobiernan al mismo tiempo. Yaga Huaca con Capac Yupanqui, Huiracocha con Yoki Yupanqui, Inca Yupanqui Pachacute con Maita Capa, Tupac Yupanqui con Taco Guamán, Tupac Yupanqui II con el hijo del anterior, que no se conoce el nombre, Huayna Capa con Tambo Maita, que después fue bautizado como Don Juan, porque está en la época que están los españoles, y Huáscar con Tambo Maita. Entonces, cuando muere Huayna Capa, la lucha es entre Huáscar y Atahualpa por este puesto de aquí, por el Anan Cusco. ¿Ya? Porque lo que siempre me dicen es que si son dos incas, porque Huáscar y Atahualpa se pelean por este puesto de aquí. Porque Tambo Maita no había muerto, sino que había muerto solamente Huayna Capa. Entonces se pelean por este puesto. ¿Ya? Y la lucha, lo que dice Mariano Soroki es que la lucha entre Huáscar y Atahualpa no era algo inusual, porque normalmente había luchas muy duras para ver quién era el nuevo inca, porque no era tan claro quién iba a ser, ¿no? Y había una serie de intrigas y luchas entre diferentes familias para poner al nuevo inca. ¿Se entiende esto? Sí. Pero esa lucha de Huáscar y Atahualpa eran de hermanos. O sea, Sí. porque Atahualpa decía que era ecuatoriano, o sea, lo voy aquí. No. Lo que pasa es que Huayna Capa, los últimos tiempos de Huayna Capa estuvo en la zona norte, ¿ya? Y Huáscar quedó en la zona del Cusco, ¿ya? Pero sí es verdad que son hermanos, ¿ya? Lo que pasa es que o sea, si tenemos en cuenta en ese concepto del más hábil, la lucha podría haber sido entre gente que no era hermana, sino entre miembros de diferentes panacas. ¿Se entiende la idea? Claro, sí. Porque la lucha es entre varias panacas, no necesariamente entre una sola familia como la que tenemos nosotros. En ese caso es el peligro del más sabio. ¿En qué caso? Como eran hermanos. No, lo que pasa es que sí, porque Huáscar y Atahualpa, o cualquiera de los dos,